Es un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión y compartir algunas investigaciones realizadas en la cuenca del río Marañón, en Amazonas. Este trabajo de arte rupestre lo realizamos con la licenciada Susana Barrao, quien aportó información y generó las correlaciones del sitio formativo denominado El Idulo en el Marañón. Las investigaciones en el río Marañón, específicamente en la margen derecha, datan de 2019 y 2018, porque se prospectó esta zona del Marañón, que es línea de frontera divisoria a la mano, a la margen izquierda con Cajamarca y aquí en la margen derecha tenemos todos los lugares que se reportaron durante esa prospección de registro de pinturas rupestres y petroglifos. En síntesis, tenemos que los antecedentes de alguien que llegó al lugar cuando era joven, un jovencito, le habían mandado en la zona de Yamón a buscar una res, una vaca que se había extraviado. Y fue César Solano, que después cuando llegó ya a Lima a ser un profesional en periodismo, en 1976, a raíz de haber visto una exposición fotográfica en cuanto a las pinturas de Altamira, se dio cuenta de la importancia que había visto cuando era joven y lo reportó, lo publicó y ahí vemos algunos artículos. También posteriormente, 10 años después, Truchadi, Ruiz Estrada y Torero visitaron el lugar, reportando la presencia no solamente de la cultura chachapoya, sino también de cazadores y recolectores. A la fecha, este lugar es sumamente importante, el llamado Yamón, porque lo han visitado un sinnúmero de personas, incluso un geólogo canadiense que hizo raspados. No se sabe sin autorización o con autorización, pero encontramos en un artículo de 2 párrafos en una revista local donde él establece la fecha de 3290 para esos petroglifos de Yamón en la margen derecha del río Marañón. Luego hay para el 2016 un proyecto de ley que lo declara de interés y de necesidad pública la investigación, conservación y puesta en valor de las regiones vecinas, tanto de Amazonas como Cajamarca. A raíz de esas propuestas es que nosotros comenzamos a recorrer a fines del 2018, prospectando la zona en la margen derecha que pertenece a Amazonas. Y si se dan cuenta, aquí tenemos un camélido pintado en gran tamaño y también cazadores. La parte baja, vemos un personaje con los brazos abiertos que ha sido pintado con la huella de los dedos. Tan similar la escena, muy parecida a las representadas en Toquepala, que tienen 11.000 años. Esta fue la que nos llamó la atención y bueno, lo estoy compartiendo porque la mayoría de estos sitios no están conocidos en el estudio de la arqueología, por la cual existe una necesidad de poder documentarlas y ir sentando las bases en cuanto a los estudios a fin de ensayar monografías y probablemente un ordenamiento cronológico. Sí, también tenemos del arcaico, donde están los recolectores, como lo vemos en esta escena, en el sitio denominado Los Limones, en la margen derecha también del río Marañón. Y así tenemos un sinnúmero de pinturas que muy poca atención han tenido a, en cuanto a la arqueología, tal vez por lo distante que es llegar a este lugar y por lo caluroso y todas las distancias que se suman. Algo que me llamó también la atención en este lugar del Marañón es la presencia del perro, como lo vemos en este primer plano con la cola hacia alto y también las redes engañadas que en ese entonces los hombres se servían para poder eh, tener, asirse de alimento, ¿no? O tener la carne de los venados. Eh,
conversando recogiendo información de los cazadores actuales ya ancianos, ellos nos decían de que los venados pasaban por un mismo sitio y cuando encontraban algo adverso, saltaban de tal manera que sorteaban todas las adversidades que tenían que hacerla, pero pasaban por el mismo, era algo rutinario que siempre pasaban por el mismo lugar. Es factible y hemos visto en las pinturas nosotros que el hombre se sirvió no solamente de redes, de encañadas, sino para ir teniéndolo a distancia de poder golpearlos con un mazo. Y también aquí en la parte baja vemos con una lanza, que también está presente en los registros. Es importante porque poco se ha conocido. Y aquí en el cuerpo del venado vemos una mancha de mano blanca que han sido colocadas profesamente en esto. Y de estos hay varios sitios que presentan esa tonalidad blanca en el cuerpo. Sigamos. También llamó la atención el enfrentamiento de pequeños grupos por el sitio de coto de caza, como vemos el venado en la parte inferior derecha, y ellos son dos grupos con distintas armas. Algunos parecen que tuvieran boleadoras, como es el caso del primero, y los otros como si tuvieran un mazo. Pero bueno, es interesante esta pintura porque nos versa ya de los conflictos territoriales de coto de caza, ¿no?, que tenían. Algo también que me llamó la atención y es que estábamos prospectando a unos 50 metros sobre el corte que da al río Marañón y fuimos a ver unas pinturas que habían sido desplazadas unos 20 centímetros, por la cual ese desplazamiento obedecía a un movimiento telúrico fuerte que se dio en el lugar. Y justo en los alrededores que antecedían a llegar al lugar encontramos esta escena de reverencia. Por más que hemos fotografiado en la parte alta para ver de qué se trata, de alguna ave o una representación del sol, no, no, no. Solamente tenemos esta escena y esta representación que lo enmarca también para los íconos que están presentes en el arcaico tardío. Pero dentro de esos emblemas, símbolos, tenemos este personaje en el Idulo, donde vemos a un personaje sumamente interesante con iconografías que lo relacionan al formativo tardío, para lo que sería Bagua II, en lo que lo establece la doctora Shadi, el resultado de sus investigaciones. Además, la representación de este cuadrado, con cada esquina, la representación en perfil de la serpiente, de la cual vamos a hablar un poquito más. Aquí tenemos al personaje. Si cuentan, la posición que presenta 10 dedos, y estamos considerando que se trata de un chamán, de una representación donde los elementos que les mencionaba están aquí, rodean la parte frontal del cuerpo del personaje, ventral, pectoral, ¿no?, que los rodea. Esta misma iconografía la tenemos representada en cerámica. Volviendo al tema, aquí vemos, por ejemplo, ya los dos personajes, las duales, pero cada uno, y esto pertenece a la costa, quiero que lo entiendan, que también nosotros no solamente recogemos la información, sino también la comparamos y nos permite ver el contraste. A través del JE Image podemos ver el personaje menor ha sido pintado en color negro y con elementos decorativos también pectorales. El principal personaje de mayor tamaño en color rojo y delineado con líneas negras. En cambio, en el otro solamente hay un solo personaje, pero que estaría manifestando todo eso. Me parece que la raíz del pensamiento de este tipo de escenas que se dan en la costa están proviniendo de la selva y lo estamos demostrando con algunos elementos que hoy lo vamos a tratar. En cuanto a esta representación de las serpientes en perfil enmarcadas dentro de un recodo cuadrado, tenemos elementos que hemos buscado en metalurgia en cobre, tienen los mismos elementos de las esquinas con serpientes. Claro que tiene dos representaciones, también ahí está presente la los elementos bipartitos, ¿no? Aquí mucho más sofisticado, con elementos mucho más decorativos, también en la costa,
norte. La primera pieza de cobre se encuentra en el Valle de Moche, en Cerro Oreja, y también así en una síntesis ya más rudimentaria también en el Jequetepeque. Y así tenemos la presencia de ese mismo elemento representado en petroglifos. Sin embargo, haciendo los estudios y el recojo de información en histórica con los grupos étnicos como son los Aguajún y Guampís que existen en el norte de Amazonas, ellos indicaban que esa representación que vemos en el plato, que se repite, eran vértebras de serpiente. Muy bien. Nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de ir a la selva central, nos reunimos con 18 jefes y ellos nos decían que esos cuadrados estaban representando a las cochas, o sea, a las fuentes de agua, lo que nosotros veníamos primigeniamente manejando. Entonces encontramos que estos elementos que se dan 1300 años antes de Cristo y posteriormente sufren una evolución que va llegando a la costa y adquiriendo mayor riqueza en su decoración. En cuanto a los nativos Aguajún y Guampís, vemos que hay una síntesis de formas que ya pierden todo vínculo con lo que fue anteriormente, pero lo relacionan también con el agua, ¿no? Bien, dentro de eso, y aquí muy sofisticadamente, se encuentran nuevamente las cabezas, la boca de serpiente, tanto en forma cuatripartita, pero adherida también con un elemento. También hemos logrado ver que se identifica dentro de esas técnicas que este elemento central la vemos en narigueras, la vemos en pinturas rupestres, y un elemento que poco se había tratado es el recodo que tiene tanto en arcilla, elaborado para el formativo, de lo que fuera, aparentemente parece una pipa, un cuerno, pero que lo vemos que los nativos actuales aún lo usan en algunos, pero los que están más al norte, ya muy cerca al Ecuador, que es el territorio Guampís. Estos en el 2021, 22, hicimos las investigaciones en el sitio arqueológico Bagua, las juntas específicamente. Bagua está al fondo, se ve la ciudad, y a 5 minutos en mototaxi uno puede llegar al lugar y tenemos un montículo justo donde se está indicando un montículo con presencia de pintura mural, también geométrica. A través del reporte nos manifestaron los campesinos, aquí lo vemos, de la distancia, tenemos que llegamos al lugar a raíz de que se habían encontrado unas cabeceras de muro. Pero vamos a los antecedentes. En la temporada de 1969 a 72, la doctora Rushadi hace su tesis de doctorado y de bachillerato en esta zona. Logra establecer una cronología en cuanto a pozos de cateo y análisis de cerámica. Para 1300 a 200 le llama Morería, Bagua, El Salado, por las características de producción que se presentaron. En la temporada, en esa misma temporada establece la tipología Bagua y Paguías. El sitio que nosotros hemos excavado se llama Las Juntas. La doctora en la década del 70 lo conocía como Paguías, donde solamente existían 4 familias. Cuando nosotros hemos llegado, el sitio estaba lleno de campesinos y bueno, tenía otra denominación. La temporada 1995, Roger Rabines recoge 36 tiestos en la parte alta por expansión urbana y da cuenta de que solamente se trata de una aparente producción de alfarería, ¿no? Todas tenían las mismas características, pero era otra etapa más tardía de lo que es Bagua. La temporada 2010 y 2012, eh, eh, Quirino Olivera hace investigaciones en este montículo que estoy señalando. Acá están las viviendas de los campesinos y lo que nosotros nos reportan era aquí, justo donde estoy pasando el mouse, donde se encontraron la cabecera de muros. Bueno, sigamos con Quirino. Quirino reporta, lo más importante que reporta es una estructura decorada con pinturas murales.
no hace análisis de cerámica para ver la ocupación del sitio, y aquí la tenemos, por ejemplo, las pinturas murales, sumamente decorativa en colores blanco, rojo, negro. Digamos, en lo que respecta a nosotros, ya les había mencionado que en el 2022 y 2023 excavamos la cabecera de un muro que los campesinos, al pasar la máquina para adecuar la canchita de fútbol, se toparon con las cabeceras de muro. Dentro de las cabeceras de muro, en la parte interior, no encontramos nada, nada, nada. Hemos hecho calas a lo largo, alrededor, y tampoco encontramos nada. Solamente en la parte noreste, en la forma frontal de esta base de estructura, encontramos cerámica que había sido profusamente rota en esa temporada. Y tuvimos que hacerlo cerca al palo del arco, aquí lo vemos, en donde se empezó a excavar, ahí está el palo del arco, y ahí comenzó a salir la cerámica que había sido rota profusamente. Aquí lo vemos, aquí vemos una urna que había sido, bueno, carcomida por la maquinaria anteriormente, y vemos los fragmentos de cerámica, ¿no? Todos ellos fragmentados profusamente como un acto ritual, puede ser chicha o un líquido que se rompió en el lugar. Y les digo porque en algunos hemos encontrado tiestos que nos ha permitido reconstruir, no solamente unir, pegar y también ver algunas formas, pero no todo estaba completo. Aquí vemos, por ejemplo, la cantidad, un aglomerado de fragmentos que habían sido rotos en el lugar. Dentro de esas actividades se ofrendaba restos de camélido y de venado. Y vemos las quemas, que diré, esta es una urna que ya les había mencionado, que solamente tenía huesos de niño. En este lugar había algunas falanges, tanto de los pies, de los dedos, pero es todo lo que había quedado, la base de la urna, que es intrusoria al lugar. Les había mencionado que los cortes que hicimos presentaban quema y la ofrenda de huesos de venado y la cerámica en el lugar. Aquí lo vemos, otra toma de la rasgos de combustión en el lugar, cómo estaban quedados, con fragmentos de cerámica doméstica y algunas actividades rituales. En el 2023, y aquí para que se orienten, aquí tenemos el primer corte, lo estoy señalando, la canchita de fútbol, el primer corte que hemos hecho. Y en el 2023 el Ministerio de Cultura nos otorgó el permiso para poder hacer una excavación de 24 metros y poder establecer un fechado, una ocupación cronológica del lugar. Era la única manera porque esta parte no había sido tocada anteriormente, porque era un corral de los vivientes de esta casa, un corral de chivos, y no, nunca lo habían tocado, así que nos, nos hicimos los trabajos y encontramos un escalonado que había sido removido, el lugar había sido removido, encontramos algunas huellas de quema, total que suman ocho, ocho hornos de quema de cerámica, por eso que nosotros logramos la cantidad de tener de 12.000 fragmentos en ambos sitios, la sumatoria de ambos sitios. Como se darán cuenta en esta fotografía, vemos muros que habían sido desmontados. O sea, la actividad ha sido sumamente fuerte para poder remodelar el lugar y darle nuevamente uso. Como le menciono, aquí hay un nivel, acá hay otro nivel, pero el lugar había sido arduamente removido. Dentro de la cerámica encontramos todas las características de incisión, de post y precocción, sean anchas, delgadas, y este es el tipo de cerámica que encontramos, grande, de platos, con decoración de un ojo, como lo están viendo aquí, de rombos, con inciso postcocción también, y un sinnúmero de fragmentos que lo estoy compartiendo para que ustedes puedan tener una idea de la cantidad de elementos
diferentes, ¿no? Dentro de ese corte de 24 metros, en la cual solamente teníamos 3 niveles de excavación. O sea, había sido brutalmente removido, modificado los muros que tenían. Bueno, y se ocupó con otros elementos culturales ya tardíos para la cultura bagua. Estos fragmentos de cerámica lo podemos correlacionar fácilmente con para los 1300 años antes de Cristo y lo podríamos decir como la cultura cupiznica en la costa, por las características que presentan, decorativas, de incisión y todos estos elementos, hasta Chavín. Aquí en este último vemos un plato escalonado, fragmentado con los colores. No todos son patrones, son diferentes patrones de producción que vemos en estos 8 hornos de quema. Este me llamó la atención porque me parece que es más temprano de todo ese universo de muestra que nosotros tenemos incisiones gruesas, incisiones delgadas, incisiones precocción y elementos decorativos que lo relacionan directamente con el formativo medio. También tenemos otras etapas que están presentes ahí que había sido totalmente removido en épocas prehispánicas. Y aquí vemos la decoración de lo que les había mencionado del personaje de las pinturas rupestres del Idulo en la Marañón, que está a 2 horas en carro de este lugar. Vemos cerámica policromada con incisión, toda una sumatoria de elementos que han enriquecido estos hallazgos en la plena selva. También cerámica amplia de elementos que lo vemos repetitivos en la costa y en la sierra, como son estas vasijas de recipientes para líquidos de gran tamaño, pero que la decoración se presenta ya en botellas con haz estribo o botellas con asa lateral, pero más pequeñas. Aquí las tenemos en mayor tamaño, en mayor proporción. Aquí la base de una botella con la decoración de 2 colores, blanco, negro y rojo, que diré. Aquí los platos, aquí en estos platos que no presentaban casi pérdida de color, lo hemos utilizado el JE Image Dextre para poder visualizar las pinturas, porque en otros fragmentos, como les digo, tenían los elementos sumamente claros. Aquí nuevamente esta representación que se asimila a un ojo y que lo vamos a ver presentes en otras decoraciones similares en el sitio, pero con características diferentes, ya sea en platos, en cuencos, en este último en plato escalonado, tal igual como existen en Pacopampa. Pero Pacopampa no tiene decoración, acá las tenemos decoradas con un elemento de una boca y un ojo que después lo vamos a ver ya a qué se relaciona. Aquí platos mucho más también escalonados, pero mucho más grandes, de las proporciones que no, regularmente el arqueólogo no está acostumbrado a ver, ¿no? Las paredes también mucho más grandes. Este cántaro, por ejemplo, fije, con una representación ornitomorfa que también va acompañada a ese ojo que lo estamos viendo en las pinturas rupestres de Poroporo. Elementos que vemos que hay una incidencia. Después de la incisión viene una etapa de decoración pictórica, nada más con elementos que están presentes en Pacopampa, como estos dos últimos, pero con incisión. Aquí las tenemos con pintura decorativa, ¿no? Negativa también, eh, bordes, cuellos que diré, y asas que están dando paso a una etapa productiva diferente a la inicial, que luego se va perdiendo mayor color, como este es el caso ya que es bagua bagua, con unos cuencos y algunas salientes con protuberancias, tanto antropomorfas como zoomorfas. Y llegamos a otras dos cerámicas que lo vemos relacionadas ya en las partes altas de Chachapoyas, Luya específicamente, Chipruc, donde es el uso del color negro y el rojo está presente. Y la doctora Shadi lo llamaba cuela para este tipo, ¿no? Pero bueno, al final de la investigación, ya a la semana para terminar, nos topamos con
con un material que había sido removido, el muro, desmontado. Entonces, en las limpiezas comenzamos a notar de que tenía una forma circular. La limpieza total nos permitió ver que era un pozo intrusivo, que en la cual se encontró 11 cadáveres y el que estaba en la parte superior era de una mujer que no había sido parturienta, de una joven. Todos eran jóvenes, pero que no había sido parturienta. Su cerámica totalmente burda, no tenía decoración, solamente llana con algunos fragmentos de restos óseos en las últimas tres vasijas. Totalmente llana, por eso que sabemos que era intrusivo. En cuanto a los elementos iconográficos que le había mencionado, vemos, por ejemplo, estas pinturas son de Poroporo de Udima, la línea de frontera entre la costa y la sierra de Cajamarca, donde está presente la representación ornitomorfa y el ojo. En este lado izquierdo vemos morfológicamente una cerámica que obedece al patrón morfológico Cupisnique, pero la decoración en superficie es sumamente local, o sea, pertenece a Bagua, pero llamó la atención porque, bueno, es única en su género, ¿no? Y es que a raíz de eso nosotros habíamos visitado a los pequeños y algunos coleccionistas locales, tanto en Bagua Grande, Jaén, San Ignacio, en toda esta zona, para poder ver. Y vemos cómo algunos elementos de esas producciones se masifican posteriormente, como este que cualquiera puede decir que se trata de Vicus. Estamos hablando de 200 a 200 después de Cristo, antes y después de Cristo, pero vemos ya la producción más rudimentaria de los Bagua, ¿no? Pero que algunos elementos se vuelven a repetir, como es el borde expandido, mucho más grueso, mucho más tosco. Y les digo eso porque encontramos unos elementos en la cerámica. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo a 200 después de Cristo, como son estas representaciones de un loro y un personaje sobre ella, un ave y otro personaje, pero que en la costa, entre los 100 a 800 años, encontramos en la cerámica moche el mismo concepto ideológico, pero mucho más refinado. Entonces vemos que el lugar de la selva ha tenido una profunda relación, tanto con elementos de la sierra, con elementos de la costa y también elementos provenientes del sur del Ecuador. Mientras que por el sur y el sureste lo vemos un poco más distante porque la cerámica ya también presenta puntos y el delineado, puntos como si fueran marcando la decoración, que no la encontramos aquí. Algo más, no encontramos el corrugado que se encuentran y llega la producción desde lo más temprano de los Aguajún, Guampís, y en los sitios arqueológicos se encuentra el corrugado, que es difícil y confuso cuando uno tiene el corrugado porque no lo puede fechar, porque la producción actual la sigue repitiendo los mismos patrones de producción de la cerámica corrugada. Felizmente nosotros no hemos tenido, pero sí nos deja abierta la posibilidad de que hubo desplazamiento de gran cantidad de productores de alfareros para tener 12.000 fragmentos de cerámica distintas en este lugar y que poco a poco estuvo subiendo o estuvieron subiendo a las partes altas de esta parte de la selva de Amazonas. Agradecerles su atención prestada y, bueno, presentarles de paso al equipo que me acompañan siempre en las investigaciones. Muy agradecido.